Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días para cada uno y bueno, deseando que cada uno de ustedes se encuentren bien con sus familias y confiando en el Señor, en sus cuidados, en su protección, en su fortaleza. Y quisiera compartir con ustedes en el Salmo 37, del verso 3 al 7. Y les voy a dar lectura. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Bueno, reflexionando y meditando en estos versículos de esta porción de la palabra, en este salmo, hace un tiempo atrás también estudiaba la vida de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y a propósito del profundizar en la vida de ellos, cómo confiaron en Dios, cómo juntos también este matrimonio bastante especial se deleitaron en el Señor y confiaron y permanecieron en esta esperanza. Entonces me gustaría, digamos, hacer un pequeño paralelo, digamos, meditando en la vida de este matrimonio y alguien que ha impactado mucho mi vida en este tiempo a medida que he estado estudiando la vida de Elizabeth, su actuar, su perseverancia, su deleite en este Dios en el que creían, servían, amaban y obedecían. Entonces, solamente como para recordar un poquito en el pasaje en Lucas capítulo 1, relata, ¿cierto?, todo el capítulo, la vida de este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, que provenían de una familia, ¿no? De un de una descendencia muy particular, que ejercían un rol muy importante como eran los sacerdotes. Y Elizabeth también provenía de una familia de sacerdotes. Y saben que en el versículo 6 de Lucas, ahí para que lo puedan, quizás muchos de ustedes ya han estudiado este pasaje, lo han leído, y en el versículo 6 se dice algo muy particular y algo muy especial y muy revelador de la vida de tanto de Elizabeth como de su esposo Zacarías. Y dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y como les decía en un principio, al estudiar la vida de este matrimonio, lo que más me bendijo y aún sigo como profundizando en eso es la actitud de Elizabeth, su conducta, que habla realmente de su fe, habla realmente de lo que ella creía y ponía en práctica y no. Y por eso de hecho se dice, ¿no?, que ambos eran rectos e intachables. Una de las cosas que meditaba un poco viendo este versículo es de esta palabra que dice intachable, que pareciera muchas veces que para uno es como alguien que no tiene yayitas, ¿no?, que no hay nada que decir sobre ellos. Y digamos, intachable así, súper recto, que no tiene equivocación. Y sin duda, bueno, tanto Zacarías y Elizabeth son dos personas, ¿no? Son humanos que también tenían una situación o pasaron por años una situación muy particular que marcó sus vidas. Pero se dice esto de ellos, que eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían todos los mandatos y preceptos del Señor. Y ambos, digamos, en todo este caminar tuvieron sus procesos individuales y particulares con Dios. Sus vidas estaban en total obediencia y devoción a Dios. Y cuando yo, digamos, reviso un poco esta palabrita, ¿no?, que me llamó mucho la atención, decir intachable, en realidad no era que no tenían ninguna yayita, sino que realmente su caminar diario hablaba, ¿no?, de esta confianza, de esta esperanza que ellos tenían. Sus vidas estaban en total devoción a Dios. Buscaron a Dios por sobre un deseo. Y si ustedes recuerdan la vida de Elizabeth, cuál era este deseo que este matrimonio tuvo por años,
y era que Elizabeth era estéril y por muchos años entregaron en oración este deseo al Señor. Y como les decía, buscaron a Dios por sobre un deseo. Pasaron años para que se cumpliera esto. Y, y aquí es donde un poquito me gustaría detenerme, ¿no? Hablando esto del deleite, del deleitarnos en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No sé si ustedes recuerdan, había un canto también, una alabanza que hablaba sobre esto y quizás muchas veces lo hemos como mal interpretado en el sentido de buscar a Dios, quizás hacer algunas obras, ¿no? Buenas, con muy buenas intenciones, pero quizás con el propósito de conseguir algo de Dios, como vamos a traer estas bendiciones o vamos atrás de lo que Dios puede darnos para eh, y digamos como que lo usamos, ¿no? Como una especie de muletilla. O sea, busquemos al Señor para que Él conceda esos deseos nuestros del corazón y que muchas veces pueden ser muy, podríamos decir, muy, no con malas intenciones, algo muy razonable, como en el caso de Elizabeth, ¿no? Era una mujer que por años esperó tener hijos. Era el deseo, era la cosmovisión de una mujer. Al casarse debía tener hijos, esto debía como cumplirse, ¿no? Era algo muy legítimo, digamos, depositada en Dios, su esperanza, su confianza, lo demostraban con estos hechos, ¿no? De confianza en Dios, de caminar a diario, me habla de confianza. Ella no sucumbió a pensar que porque no se cumplía o porque cumplía con ciertos preceptos, las ordenanzas, entonces Dios era como que estaba obligado a conceder su petición. Ellos buscaron a Dios. Si bien es cierto, Zacarías tuvo un proceso, ¿no? Un proceso bien interesante. Y también Elizabeth tuvo ese proceso, ¿no? De buscar a Dios en su vida personal y permaneció, se deleitó en sus mandamientos, porque ella entendió algo muy crucial y que el Señor también nos invita a que podamos entender en este salmo. Eh, Elizabeth entendió que no se trataba de ella, se trataba de Dios. Ella comprendió una verdad y sus obras diariamente hablaron de que ella realmente tenía una convicción en esta verdad. Ella creyó en lo que Dios estaba prometiendo. Y imagínense que fue mucho más allá. Ella creyó a esta palabra, a esta promesa, ¿no? Que el ángel Gabriel dio a Zacarías. Y ella posteriormente, cuando se encuentra con María, y si ustedes recuerdan en esa parte allá en Lucas, ella fue llena del Espíritu Santo. Posteriormente su esposo Zacarías también y profetizó, ¿no? Lo que el Espíritu le entregaba en ese momento sobre este hijo que iba a nacer, Juan el Bautista. Entonces, la vida tanto de Elizabeth y de Zacarías me resultó muy revelador cuando comencé a leer estos pasajes que nos hablan de encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él y Él hará. Y dice luego en el verso 6, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cuánto nos cuesta guardar silencio? A mí en lo personal me cuesta mucho guardar silencio. Aunque no lo crean, soy una persona que le gusta hablar mucho y quizás explicar muchas cosas o tomarse más el tiempo de explicar y eso un poco lo llevo, ¿no? a también cuando uno tiene estos momentos de intimidad con Dios, nos cuesta guardar silencio ante el Señor. Y sabe que haciendo un paralelo de lo que le sucedió a Zacarías, bueno, el ángel Gabriel lo mandó a Zacarías a callarse, a guardar silencio ante Jehová. Porque estaba poniendo en duda, ¿no? Cómo iba a ocurrir esto de lo que el ángel estaba hablando. Eh, y qué importante es que guardemos silencio ante Jehová y esperemos en Él. Creo que hay algo muy revelador en eso. Y esto es lo que hoy quería compartirles en esta mañana y en este tiempo, deseando que juntos
vayamos hasta a este pasaje y le preguntemos al Señor, quizás en un silencio activo, ¿no? Exponiéndole al Señor nuestra, nuestras peticiones, pero a la vez también con un corazón humilde y con un deseo genuino de deleitarnos en Él, pero deleitarnos en Él porque simplemente porque Él es digno, porque eh, le ha placido a Él también que le conozcamos, que vayamos delante de Dios para conocerle y con esta humildad de corazón ir a Él y rendirnos delante de Él para conocerle y guardar este silencio activo en el sentido de lo que dice ahí el pasaje, ¿no? Esperando en Él, confiando en Él, depositando toda nuestra confianza en Él, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y Él tiene el control de nuestras vidas y rendirnos delante de Él porque Él sabe lo que es mejor, lo que es bueno y rendir nuestros deseos delante de Él, sean estos quizás muy genuinos, muy naturales, o quizás tal vez Él nos pueda mostrar que estamos equivocados en un deseo y que nos podamos, digamos, zambullir sí, esa es como la palabra, ¿no? Zambullirnos en deleitarnos en los deseos de Él, en lo que Él desea, que pueda transformarse en nuestro deseo y que se cumpla su perfecta voluntad. Un abrazo, queridos hermanos, y sean ustedes muy bendecidos en este tiempo.